Un saludo. Luego de haber visto el video con respecto a tuberías y válvulas de control, es pertinente abarcar las diferentes alternativas que existen en los modos de operación del sistema. Es decir, no solamente podemos regular el caudal a partir de una válvula de control. Existen diferentes alternativas de acuerdo a las características de los sistemas, a los procesos, a los productos con los que estemos trabajando. Estas características o estas alternativas más bien tienen unas características definidas, deben ser conocidas por cualquier ingeniero de proceso y también de paso deberían ser analizadas a partir de ellas, o sea, de esas características. Las alternativas con las que contamos convencionalmente involucran, la primera de ellas, a el uso de válvulas de control que permiten operar, digamos, los sistemas ajustando el comportamiento de estos para satisfacer las necesidades variables de caudal que puedan existir y que el accionamiento de la válvula sea manual o automático. Esa es una primera opción. Una segunda opción, o bueno, una manera alterna, también son lo que es utilizar variadores de velocidad que te permiten la variación continua de caudales para afinar la operación del sistema y armonizar los niveles de suministro para un producto o proceso. Otra alternativa o algo que considerar también es el efecto de la viscosidad del fluido en el desempeño de la bomba. Esto modificará también el caudal con el que tú podrías llegar a trabajar. Y otra forma que modifica directamente el caudal son las bombas que se trabajan en paralelo. Alternamente también existen trabajar con bombas en serie y como digamos una última alternativa trabajar con bombas de etapas múltiples. Hablaremos un poco de la primera, aunque ya se había ampliado en un video anterior a este. El uso de válvulas de control, digamos desde con anterioridad se había establecido que el punto de operación de una bomba se define como el caudal volumétrico que entregará cuando se instale en un sistema dado y funcione a una carga o contra una carga particular. Este concepto podría llegar a confundir a muchos y ofrezco el que normalmente trabajo yo, y es que el punto de operación como tal, el de diseño, no obedece a varios, sino a uno solo, y es el máximo caudal para el cual la bomba puede soportar la cantidad de cabeza que requiere el sistema. Ese sería el punto de operación. Conocer ese límite físico máximo me ayuda a mí a establecer que la zona de operación cobija al caudal de trabajo y que jamás el caudal de trabajo supere a punto de operación, porque esa sería la frontera hasta donde podría la bomba entregar la energía requerida. Bien. Por lo general, un sistema de tuberías incluye varios de los elementos descritos en los apartados anteriores, o sea, de cantidades de accesorios y demás. Y esto para el diseño de las líneas de succión y descarga. Válvulas, codos, elementos de proceso y conexión de tramos rectos de tubería. Las válvulas se colocan en el sistema para permitir el cierre de las líneas cuando se les da servicio o cuando el sistema se apaga. Por lo tanto, suele denominarse válvulas de cierre. Estas son las válvulas en esta manera, se transforman o operan de una manera llamada on-off o abierto cerrado. Normalmente poseen baja resistencia, o sea, una K pequeña, porque trabajan o abiertos o cerrados, como las válvulas tipo compuerta o mariposa, y se modelan
en su posición totalmente abierta como parte de la curva de resistencia del sistema. Recordemos que la curva del sistema, en principio, para llegar al punto de operación, tú lo trabajas con la válvula de control completamente abierta. Sin embargo, cuando hay necesidad de variar los caudales para satisfacer diferentes necesidades, se utilizan válvulas de control que puedan ajustarse manual o automáticamente. Con frecuencia, el dimensionamiento inicial de una válvula de control se basa en el punto medio entre los límites de caudal más alto y más bajo que se esperan durante la aplicación. Entonces la válvula se puede ajustar a una posición más abierta, menor resistencia, o más cerrada, mayor resistencia, para producir caudales mayores o menores respectivamente. Es importante tener los datos que el proveedor ofrece acerca del desempeño de la válvula de control en todo su rango. Esto es lo que se llama la curva inherente o la curva característica de la válvula, la cual debemos conocer. Cuando la válvula de control entra a regular como válvula como tal, no en el momento de que tú obtienes la curva resistente o la curva del sistema, donde tú obtienes esa información basada en que la válvula va a estar completamente abierta y establece que su K o coeficiente de resistencia está definido y es el más bajo posible, sino más bien cuando ya defines esto para obtener el punto de funcionamiento, o sea, o punto de operación, que es el máximo caudal para el cual puede operar, entonces ya garantizando que el punto de operación ha superado al caudal de trabajo, o sea, que lo arropa. Lo único que necesita es cerrar la válvula para que ya el punto de operación se desplace y coincida con él. Se desplaza a la izquierda, ¿no? Y coincida con el punto de trabajo o caudal de trabajo. Para lo cual, entonces, como dije anteriormente, la válvula debe estar cerrada en alguna posición. Es allí cuando entonces la resistencia de la válvula comienza a aumentar, tumba más la presión y por ende entonces los puntos llegan a coincidir. El funcionamiento de la válvula de control implica intrínsecamente la disipación de energía en el sistema, energía que debe ser proporcionada por la bomba. Por lo tanto, al realizar la función de control se incurre en un costo. La figura ilustra más adelante la naturaleza de la energía utilizada por la válvula de control. La curva A es igual a la mostrada en la figura para el sistema que incluye una válvula de control fijada en un punto medio. Las curvas siguientes son para el mismo sistema pero sin válvula de control. La diferencia entre la carga total registrada entre estas dos curvas representa la energía adicional requerida para llevar a cabo la función de control y el costo de esa energía puede calcularse. Existen referencias que contienen un amplio análisis sobre esto de válvulas. ¿Qué es lo que te estamos indicando? Te estamos indicando que existe, vea, si la válvula está no en su posición completamente abierta, sino en un punto intermedio como esta, ¿sí? Puedes cerrar y trasladarte a B o abrir o trasladarte a C. Bien, es lo que te estamos tratando de decir. Entonces, la diferencia provocada de cabezas de la válvula, ¿no? Para poder llegar a un caudal más bajo o a un caudal más alto es la cantidad de energía que tienen que incorporar la bomba en el caso de que se tumbe, o sea, en el caso de reducir, esa cantidad de energía que se disipa ahí es una cantidad de energía que no viene de la nada, viene promovida por la bomba. Quiere decir que la bomba tuvo que consumir energía para ello. Estamos perdiendo dinero en el fondo. Por eso es que la válvula de control tiene que hacer su acción de regulación en forma eh, económicamente viable. No es poner una válvula a tumbar la presión excesivamente, porque no tendría ningún sentido. Y recuerda que las válvulas de control no deben funcionar, o particularmente deben funcionar en un recorrido en posición de cierre entre el 20 y el 80%. No se recomienda en los casos extremos de cierre o apertura trabajar regulación desde caudal. Recuerda que esté en la parte más central de ese recorrido, entre el 20 y el 80%. Bien.
Hay otra alternativa que es trabajar con impulsores o motores de velocidad variable. Los impulsores de velocidad variable ofrecen una alternativa atractiva al uso de una válvula de control. Existen varios tipos de impulsores de velocidad variable mecánicos y un control electrónico de frecuencia variable para un motor eléctrico de corriente alterna estándar. Bueno, también existe que la frecuencia estándar de alimentación de corriente alterna de Estados Unidos y muchos otros países es de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. En Europa y en algunos otros países el estándar es de 50 Hz. Dado que la velocidad de un motor de corriente alterna es directamente proporcional a la frecuencia de la corriente alterna, al variar la frecuencia se logra que la velocidad del motor varíe. Debido a que las leyes de afinidad, a medida que la velocidad del motor disminuye, la capacidad de la bomba también se reduce. Esto permite que la bomba funcione con el suministro deseado sin necesidad de usar una válvula de control, sin la pérdida de energía adicional a través de la válvula. Además, que se obtiene otro beneficio porque la potencia requerida por la bomba disminuye en proporción a la reducción de la velocidad al cubo. Por supuesto, un motor de velocidad variable es más caro que un motor estándar y es necesario evaluar la economía general del sistema a través del tiempo. Aquí tienes que comenzar a revisar, bueno, si un motor está girando, logra girar a menor velocidad que su velocidad nominal, pues descargará. Por lo tanto, el caudal se afectará a menor velocidad, menor caudal. Así es simple. No en forma lineal, pero sí menor. Tener los motores con velocidad variable eh, que se conocen ya en refrigeración como la tecnología inverter, por ejemplo, aunque no es nada nuevo, tienes que albergar el hecho de que como es un motor más costoso, no, su operación no es más costosa, sino que el costo del motor, la inversión inicial es más elevado. Hay que mirar si el proceso resiste este tipo de circunstancias porque aunque no es 500 veces más ni nada por el estilo, pues tendrías que ver la alternativa que hay. El efecto de implementar un impulsor de velocidad variable en un sistema con una bomba centrífuga depende de la naturaleza de la curva del sistema. Como se muestra en la figura, más adelante aparece la figura, la parte A muestra una curva del sistema que incluye solamente las pérdidas por fricción. En la parte B, la curva del sistema incluye una carga estática sustancial que comprende un cambio de elevación y el cambio de presión desde la fuente hasta el destino. Cuando se producen solo pérdidas por fricción, la variación en el desempeño de la bomba tiende a seguir una curva de rendimiento constante. Ello indica que las leyes de afinidad analizadas se aplican de manera estricta. La rapidez de flujo cambia en proporción con el cambio de la velocidad. La carga cambia con el cambio de la velocidad al cuadrado y la potencia cambia de acuerdo con el cubo de la velocidad. Para la curva de un sistema que tiene una alta presión estática, como la figura B, la curva de desempeño de la bomba se moverá hacia diferentes zonas de eficiencia de operación, por lo que la ley de afinidad sobre la potencia requerida no se aplicará estrictamente. Sin embargo, el uso de impulsores de velocidad variable en bombas centrífugas siempre va a proporcionar el método de menor energía para variar el caudal de la bomba. Además del ahorro de energía existente, otros beneficios por la utilización de impulsores de velocidad variable son, y aquí está el resumen. Tienes que tener, por ejemplo, te da un mejor control del proceso. El caudal de la bomba se puede adaptar de manera cercana a los requerimientos, lo que mejora la calidad del producto. Tienes un control de razón de cambio. Los impulsores de velocidad variable no solo controlan la velocidad final, sino también la rapidez de la velocidad, lo que reduce la sobretensión. Y también tienes menor desgaste. Velocidades más bajas reducen drásticamente la fuerza ejercida sobre los sellos y los cojinetes, lo que resulta en una vida más útil y mayor confiabilidad del sistema de bombeo. Bien.
La operación de bombas es un amplio rango de velocidad y puede producir efectos indeseables. Aquí es donde vienen los problemas. Los fluidos en movimiento generan vibraciones inducidas por el flujo que cambia con la velocidad del fluido. Se pueden presentar resonancias en la propia bomba, en la estructura de montaje de la bomba, en el sistema de soporte de la tubería y en el equipo conectado. Se requiere un monitoreo del funcionamiento del sistema en todo el rango esperando de la velocidad para identificar dichas condiciones. Con frecuencia las resonancias se pueden contrarrestar mediante el uso de amortiguadores de vibración, aisladores o diferentes soportes de tubería. También es necesario revisar los efectos de flujo bajo o alta en los componentes del sistema de fluidos. Las válvulas de retención requieren cierto caudal mínimo para garantizar la operación y el cierre seguro de los componentes internos de la válvula. Con velocidades bajas, los sólidos en suspensión pueden tender a depositarse y acumularse en regiones indeseables del sistema. La operación de las bombas e impulsores a velocidad variable baja pueden perjudicar su lubricación y enfriamiento, para el cual se requieren sistemas complementarios. Velocidades más altas a lo normal pueden requerir mayor potencia de lo que el motor es capaz de entregar, en cuyos casos se colocarían mayores cargas en los cojinetes y otros componentes del impulsor. Todo esto lo que quiere decir es, por ejemplo, que cuando bajas demasiadas las revoluciones puedes llegar a tener problemas de lubricación. Si tienes las RPM muy elevadas, o por ejemplo, sonido muy elevado, muy bajo, no respecto a la velocidad normal o velocidad nominal del motor. Si estás muy por encima, le estás metiendo sobrecarga a los componentes de la bomba. Bien. Pero resulta que hay otros elementos también en el sistema, por ejemplo, como válvulas de retención, que son las válvulas de cheque. Estas válvulas de cheque son las que se utilizan en la línea de succión para mantener la tubería cerrada, y que estas, para que cierren y abran, necesitan un diferencial de presión definido y un caudal definido. Por tanto, si tu RPM del motor no están generando esas características, es posible que esa válvula comience a funcionar incorrectamente o no de la manera más correcta, o no te cierre, no te selle, o sencillamente como va el fluido un poco más lento de lo que debería o lo que se esperaría, sencillamente, y si el fluido llega a traer algo de sólido suspendido, que no tiene nada errado que tenga sólido suspendido, se pueden llegar a depositar en los cierres, en el mismo cuerpo de la válvula, en lugares donde puede llegar a afectar la operación. Entonces hay que tener en cuenta que estas cosas te pueden pasar cuando trabajas con regulación de la velocidad del motor. Aquí están las dos gráficas en las cuales miren las curvas, una curva en la cual no existe cambio de elevación ni nada, ni cambio de presión, sino donde arranca solo fricción ahí en el sistema. ¿Y qué pasa? En este tipo de sistemas la curva crece, y entre diferentes velocidades a 3000 y a 3500 RPM, por ejemplo, los puntos de operación están muy cercanos. Si los caudales de operación se acercan mucho ya por el estilo de la curva. Pero cuando ya tú tienes una curva en la cual hay que elevarla, hay una diferencia de presión, o sea, que no arranca en cero, siempre hay un nivel de energía, entonces la curva se suaviza, y aquí te da la oportunidad que pequeños cambios de RPM te dan grandes cambios en el caudal, en el sentido de que es más útil en este caso. Bien. Que en esto, aquí hay alta sensibilidad, o sea, tienes que tener, eh, por mucho que tú hagas cambios en la velocidad, el efecto de los caudales no es mucho. Y es ahí donde tú tienes que darte cuenta si te es propicio trabajar de esta manera o de otra. Una alternativa que hay que tener muy en cuenta es el efecto de la viscosidad del fluido. Las curvas de rendimiento para bombas centrífugas
como se muestra en la figura que más adelante, se generan a partir de datos que se utilizan para agua. Estas curvas son razonablemente precisas para cualquier fluido que tenga una viscosidad similar a la del agua. Sin embargo, el bombeo de fluidos más viscosos provoca los siguientes efectos. Se incrementa la necesidad de potencia para accionar la bomba. Disminuye el suministro contra una carga dada y disminuye su eficiencia. Estas son las curvas características de bombas de diferentes tamaños. Bien. Y están con diferentes diámetros impulsor. Estas curvas estas gráficas están realizadas o están montadas o basadas en que el fluido que vas a transportar es agua. Dentro del catálogo de la bomba también te ofrecerá y te dirá hasta dónde podrías trabajar con un fluido más viscoso y hasta dónde podrías trabajar con un fluido menos viscoso que el agua. Por lo tanto, las curvas características que aparecen aquí no son la misma curva característica que para el fluido de viscosidad distinta. Para el caso de que tengas mayor viscosidad, lo que vas a tener es una curva de potencia o una curva de cabeza más bien más pequeña que la que se te dio para agua. Normalmente vas a tener, por ejemplo, una bomba que te la indiquen como la bomba 2x10-2x3-10. En la identificación se podrá ver 2x3-10 a 3500 RPM. Significa, por ejemplo, 2 significa el diámetro en pulgadas de la descarga. 3, el diámetro de succión en pulgadas. 10 vendría siendo el diámetro del impulsor o el tamaño de la carcasa. Quiere decir que alberga hasta un impulsor de 10 pulgadas. Por ejemplo, 2x3-10 significa que alberga hasta un impulsor de 10 pulgadas. ¿Puedes albergar uno de 8 pulgadas? Sí. ¿Puedes albergar uno de 6? Sí. Pueden albergarse hasta cierto grupo de impulsores más pequeños. ¿Para qué? Para modificar, por ejemplo, entre estas curvas que están aquí, corresponden a cada uno de los impulsores del caso. Bien. Y así podrías tú identificarlo. Pero lo que te están dando ahí es el tamaño de la carcasa por si quieres colocar o quieres solicitar dentro de la familia bomba la del impulsor más grande. No se va a construir una carcasa para cada tamaño de impulsor, se construye para el impulsor más grande que pueda albergar. Ahora no es que vas a tener una carcasa de 10 pulgadas para albergar un impulsor de 1 pulgada, ¿no? La diferencia no es tan grande. O sea, llega a un valor mínimo que te dice el fabricante hasta donde puedes albergar. Entonces, en la figura se ilustra el efecto de bombear un fluido viscoso cuando se ha seleccionado la bomba para el punto de operación deseado sin aplicar corrección. El símbolo QW indica que la capacidad nominal de la bomba con agua fría, típicamente agua a 60 grados Fahrenheit, contra una determinada carga H contra la misma, en este caso. Bueno, lo que significa es que tienes la curva, por ejemplo, aquí tienes la curva de la bomba para agua y hay una curva punteada más abajo que es la curva para producto viscoso. Entonces, ¿qué pasa? La curva de bomba se te cae un poco, la curva de eficiencia también se te disminuye, pero la curva de potencia se te aumenta. Bien. Entonces, ahí es lo que tienes. Pierdes cabeza, pierdes eficiencia y requieres más potencia. Algunas referencias proporcionan datos para los factores de corrección que pueden utilizarse en el cálculo de rendimiento esperado con fluidos de diferente viscosidad. Algunos programas de software para la selección de bombas aplican automáticamente estos factores de corrección para usar las curvas de rendimiento de la bomba después de que el usuario introduce la viscosidad del fluido
bombeado. El paquete de software PyFlow proporciona correcciones de rendimiento de la bomba de acuerdo con la viscosidad. Vea recursos de internet Engineered Software Inc. Como un ejemplo del efecto de la viscosidad en el desempeño, se analizó un conjunto de datos para una bomba que suministra 750 galones por minuto de agua fría en una carga de 100 pies, con eficiencia del 82% y requerimiento de potencia de 23 caballos. Si el líquido bombeado tiene viscosidad cinemática aproximadamente de 2,33 por 10 a la menos 3 pies cuadrados por segundo, se puede predecir el siguiente desempeño. Esto es un ejemplo. A los 100 pies de carga, el suministro de la bomba se reducirá a 600 galones, pasarte de 750 a 600 galones por minuto. Para obtener 750 galones por minuto de flujo, la capacidad de carga de la bomba se reduciría a 82 pies. Quiere decir que perdiste cabeza de 100 a 88. Con 88 pies de carga y 750 galones por minuto de flujo, la eficiencia de la bomba sería del 51%. Si quieres conservar esto, quiere decir que se te cayó del 88, si mal no estoy, al 51%. Y la energía necesaria ya pasó de 23 caballos a 30 caballos. Estos son los cambios significativos. Estos son cambios significativos. La viscosidad dada corresponde aproximadamente nada más a lo que es un aceite lubricante pesado para máquinas, o un fluido hidráulico pesado, o simplemente glicerina, como para que entiendas de qué valor de viscosidad estamos hablando. También encontramos lo que son en forma alterna para modificar, digamos, el caudal, lo que es la operación de bombas en paralelo. Muchos sistemas de flujo de fluidos requieren variar en gran medida el caudal que son difíciles de suministrar en una sala, en una sola o con una sola bomba, sin hacer que ésta funcione lejos del punto de máximo rendimiento. Un ejemplo es un hotel de varios pisos donde el suministro de agua requerido varía a la ocupación y a la hora del día. Otro ejemplo son las aplicaciones industriales que requieren diversas cantidades de fluidos de proceso o refrigerantes. Bien, ¿esto qué significa? El ejemplo del hotel es clásico. En el caso de que los caudales requeridos de agua varían muchísimo de acuerdo a la hora del día y al, a la necesidad, digamos, de cómo esté la ocupación. En estos casos, recuerda que normalmente tú trabajas con tu bomba cerca del punto de máxima eficiencia, ¿no? Para eso es que el punto de operación debe estar corrido a la derecha, de manera que quede la zona de alta eficiencia dentro de la zona de operación. Y tu punto de trabajo debe estar lo más cercano a ese punto de máxima eficiencia. Pero si por alguna razón con esa misma bomba tuvieses que aumentar el caudal, te vas a salir de ese punto de máxima eficiencia con mucha facilidad, porque recuerda que la eficiencia disminuye como una curva en U hacia abajo, disminuye a la izquierda de máxima eficiencia y a la derecha de la máxima. O sea, disminuyas o aumentes caudal, vas a caer en zonas de menos eficiencia. Esto te indica a ti el hecho de que te la dejes de este punto, y si te la dejas de este punto, pues para poder entregar ese caudal con una sola bomba, que genera más consumo de energía. Por lo tanto, en ese tipo de casos es posible tener que utilizar una segunda bomba que te apoye para trabajar con el punto de máxima eficiencia. Pero estas bombas, como trabajan succionando desde el mismo lugar y descargando de forma independiente, pero después uniéndose al mismo conducto. Inicialmente las personas creerían que si utilizas dos bombas, el caudal se duplicaría. Y si utilizas tres, se triplicaría. Eso es lo que se cree algebraicamente. Pero recuerda que el tubo conducto final es el mismo. Si aumentas el caudal, las pérdidas por fricción también aumentan ahí. Por lo tanto, el caudal se va a caer. Quiere decir que conectar dos bombas en paralelo no te van a dar el doble del caudal, te va a dar poco menos del doble. Poco menos del doble. Y conectar 3 te va a dar poco menos que el triple del caudal. Algebraicamente, si descargaran en forma completamente independiente y no se unieran
esas tuberías en algún punto, pues sí. Pero como no es así, va a un mismo conducto, entonces, como el diámetro no crece, la tubería fija, pues es rígida, pues sencillamente pierdes más energía porque mandas más caudal por el mismo tubo. El tubo común. ¿Qué más te puedo indicar aquí? Eh, Esta es una gran, digamos, una gran alternativa para los casos donde tengas caudales variables, muy poderosos y instantáneos en cualquier operación. En la figura de pronto se ilustra lo que es trabajar con una sola bomba o trabajar con dos bombas. Entonces, como trabajar con dos bombas significa que los caudales son aditivados. O sea, quiere decir que el caudal de la bomba 1 se aditiva al caudal de la bomba 2 y entonces manejan la misma cabeza, pero con caudales, una curva más alargada porque va a trabajar con caudales mayoritarios. Aquí la curva de arriba son dos bombas en paralelo, no una sola, sino dos del mismo tamaño. También te podemos decir que por lo regular las bombas en paralelo deben ser más o menos del mismo tamaño si es que no son las mismas. La razón es que evitar que una le envíe a la otra ya que están conectadas en la descarga, ya que si una es más pequeña que la otra, de pronto el caudal que envía una te puede encontrar menos resistencia a irse al tubo común, sino a irse hacia la otra bomba. Entonces, para evitar esto que suceda, un cortocircuito hidráulico, entonces eh, por eso es que se manejan bombas prácticamente del mismo tamaño, si que no son las mismas. Recuerda que el sistema en paralelo se utiliza cuando necesitas cambiar el caudal drásticamente o una operación de variación de caudal muy poderosa en cortos tiempos, pues especialmente, y no necesites más cabezas, sino más bien más caudal. Cuando tienes, por el contrario, necesidades de mantener el caudal, pero levantar la cabeza demasiado, por alguna razón, alguna aplicación, puedes utilizar lo que son bombas en serie. Dirigir la salida de una bomba hacia la entrada de una segunda bomba permite alcanzar la misma capacidad que la carga total como la suma de las dos. Este método permite operar contra cargas inusualmente altas. Quiere decir que si dos bombas están en serie, una le entrega a la otra, una le entrega a la otra. Por lo tanto, ahí lo que se suman son las cabezas y no el caudal, porque el caudal que pasa por una es el mismo que el caudal para la otra. Entonces, de pronto una te levanta 20 pies y la otra te levanta 30 pies, o sea que en total es como si tuvieras una bomba de 40. Básicamente es eso. Entonces, cuando tienes una bomba, y esta es la característica de la bomba 1 y esta es la característica de la bomba 2, sumar las cabezas significa el hecho de tener una bomba, un sistema de curvas que te da más cabezas, llegan hasta el mismo caudal, pero esta curva, este punto de arranque significa la suma de este más este. Sumar los dos. Porque por ejemplo, la bomba 2 arranca no arranca desde cero, sino arranca en esta cabeza. Entonces sumar este tramo. Así de simple. Te va a dar. Cuando necesites cabeza más que caudal, entonces se utilizan por lo regular las bombas en serie. Ahora, puedes tener una alternativa a las bombas en serie que es las bombas de etapas múltiples. Quiere decir, es posible conseguir un comportamiento similar al que se logra mediante el uso de bombas en serie por medio del uso de bombas de etapas múltiples. Se disponen dos o más impulsores en la misma armadura o carcasa, de modo que el fluido fluye sucesivamente de un impulsor al siguiente. Cada etapa aumenta la presión del fluido, o cada impulsor, ¿no? De manera que puede desarrollarse una carga total más alta. El hecho de que las bombas múltiples te trabajen te van a levantar la cabeza hasta cierto punto y eso no se podrá corregir. En bombas en serie puede que una funcione, puede que otra no.
Ahora dirás, bueno, y es que enviaré caudal hacia una bomba apagada que no esté funcionando. Pues no, en esos casos habría que tener en la línea lo que es un bypass para sacarle el cuerpo a esa bomba, o sea, para no pasar por esa bomba que esté apagada, si es el caso cuando no necesites. Y esto es cuando no de pronto tengas requerimiento de cabeza alta y cabeza baja con el mismo caudal, que sería también una alternativa de requerimiento bastante inusual. Porque si necesitas levantar cabeza, es porque por alguna razón. ¿Bien? Pero en vez de eso, puedes trabajar con bombas múltiples. Eso ya también dependerá de etapas múltiples. Eso dependerá si ya estaba la bomba montada o no, los costos de involucrarte en una nueva adquisición, etcétera, etcétera. Bueno, esas son las diferentes alternativas que existen, digamos, para estos casos de modelación o regulación de caudal. Pero también nos tenemos que revisar el hecho de cómo seleccionamos, digamos, o unos tips para selección de bomba. Entonces, la selección del tipo de bomba y la velocidad específica. La figura muestra un método útil para decidir qué tipo de bomba es adecuado para un servicio determinado. Existen algunas conclusiones generales que pueden extraerse a partir de una gráfica de este tipo, pero es necesario mencionar que los límites no son absolutos, no son reflejos. Una curva de esta te dice a ti, dependiendo de la cabeza y el caudal, qué tipo de bomba necesitas, si una reciprocante, si una rotatoria, si una bomba centrífuga de 3.300 RPM o una bomba centrífuga de 1.750 RPM, si es una bomba de flujo axial, etc. Entonces, las zonas, como dije, las zonas o las fronteras son aproximadas. En ocasiones hay dos o más tipos de bombas que pueden dar servicios satisfactorios bajo las mismas condiciones. Algunos factores como el costo, el tamaño físico, las condiciones de succión y descarga, pues son necesarias revisar. ¿Sí? En general, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, las bombas reciprocantes, o conocer más bien. 1. Las bombas reciprocantes se utilizan para caudales de hasta 500 galones por minuto y desde cargas muy bajas hasta un máximo de 50.000 pies. La bomba centrífuga que se utiliza en dos. La bomba centrífuga se utiliza en un amplio gama de condiciones, sobre todo en aplicaciones de alta capacidad y cargas moderadas. 3. Las bombas centrífugas de una sola etapa que funcionan a 3.500 RPM son económicas en caudales bajos y cargas moderadas. 4. Las bombas centrífugas de etapas múltiples se recomiendan en condiciones de carga alta. 5. Las bombas rotatorias, por ejemplo, las de engranaje, las de paleta, etc., se utilizan en las aplicaciones que requieren capacidades moderadas y algunas cargas o para manejar fluidos con alta viscosidad. 6. Las bombas centrífugas especiales de alta velocidad que operan muy por encima de velocidad de 3.500 RPM determinada para los motores eléctricos estándar se recomiendan para manejar cargas altas y capacidades moderadas. En ocasiones tales bombas son impulsadas mediante turbinas a vapor o a gas. 7. Las bombas de flujo mixto y flujo axial se utilizan para caudales muy altas y cargas bajas, entre los ejemplos de estas. 8. Aplicaciones, bueno, entre los ejemplos de estas están las aplicaciones que se encuentran en control de inundaciones y eliminación de agua subterránea. Se necesita muchísimo caudal a baja carga, o sea, a baja cabeza. Otro parámetro que resulta útil al seleccionar el tipo de bomba para una aplicación dada es la velocidad específica definida. ¿Qué es la velocidad específica definida? Bueno, se saca o se tiene de la siguiente forma. Tiene la N, que es la RPM del motor, por la raíz cuadrada del caudal después que esté en galones por minuto y la cabeza elevada, dividida entre la cabeza elevada a 3/4, estando la cabeza en pie. Se puede pensar en la velocidad específica como la velocidad de rotación de un impulsor geométricamente semejante que bombea 1 galón por minuto contra una carga de un pie. En ocasiones se utilizan diferentes unidades fuera de Estados Unidos, por lo que al realizar comparaciones el diseñador de la bomba debe determinar qué unidades se empleará en el documento en particular.
A menudo la velocidad específica se combina con el diámetro específico para producir una gráfica similar a la que sigue en la siguiente página. Entonces el diámetro específico es el mismo diámetro del impulsor multiplicado por la cabeza a la 1/2, ¿cierto? Dividido entre la red cuadrada del caudal dada en galones por minuto. Entonces si tú tienes estos dos parámetros, puedes entrar a una gráfica de este estilo y ahí puedes determinar, de acuerdo a los datos del diámetro y la velocidad específica, cuál es el tipo de bomba también. O sea, una forma alternativa a lo que se mostró anteriormente. En la figura anterior puede verse que las bombas centrífugas de flujo radial son recomendables para velocidades específicas de alrededor de 4.000 de 400 a 4.000. Las bombas de flujo mixto se usan de 4.000 o más o menos 7.000. Las bombas de flujo axial se utilizan desde 7.000 hasta los 60.000. Vean la forma de los tipos de impulsor de la figura y aquí aparecen los tipos de impulsor de acuerdo a esas necesidades. Bien, vamos dándole forma a esto y hablemos un poquito de lo que es el costo del ciclo de vida para sistemas de fluidos bombeados. El término de costo de ciclo de vida se refiere aquí a la consideración de todos los factores que componen el costo para adquirir, mantener y operar un sistema de fluido de bombeo. Las buenas prácticas de diseño buscan minimizar este costo y cuantifican y calculan, digamos, la suma basada en los siguientes factores. 1. El costo inicial de la compra de las bombas, tuberías, válvulas y otros accesorios y los controles. 2. El costo por instalar el sistema y ponerlo en servicio. 3. El costo de la energía necesaria para accionar las bombas y los componentes auxiliares del sistema a lo largo de la vida útil esperada. 4. Los costos de operación relacionados con el manejo del sistema, incluyendo mano de obra y supervisión. 5. Los costos de mantenimiento y reparación durante la vida útil del sistema para que la bomba opere en las condiciones de diseño. 6. El costo de producción, pérdida de un producto durante fallas de bombeo o cuando la bomba se cierra con mantenimiento. 7. Los costos ambientales creados por los líquidos derramados desde la bomba o el equipo relacionado. 8. Los costos de desmantelación al final de la vida útil de la bomba, incluyendo la eliminación de la bomba y la limpieza del sitio. Bien, todo esto son los costos que tienes que tener en cuenta para los costos de la vida útil del sistema. Ahora, minimizar los costos de energía. Bueno, ahí viene. Esto tiene que ver mucho con lo que es el diámetro económico de tubería. ¿Okay? Para las bombas que operan en forma continua durante largos periodos, el costo de la energía es el componente más alto del costo del ciclo de vida total. Incluso para una bomba que opera solo durante 8 horas al día, 5 días a la semana, el tiempo de funcionamiento acumulado es de más de 2.000 horas por año. Las bombas que alternan procesos continuos, como el de la generación de energía eléctrica, puede operar más de 8.000 horas al año. Por lo tanto, la minimización de la energía requerida para operar bombas es una meta importante de un buen diseño en el sistema de fluido. La siguiente lista contiene un resumen de los enfoques empleados para el diseño de sistemas que pueden reducir los costos de energía y ayudar a garantizar un funcionamiento confiable. Algunos de estos componentes ya se han mencionado con anterioridad. El primero, realiza un análisis cuidadoso y completo de la propuesta de diseño para el sistema de tuberías con el fin de comprender dónde se producen las pérdidas de energía y predecir con precisión el punto de operación de diseño para la bomba. 2. Reconozca que las pérdidas de energía en tuberías, válvulas, accesorios son proporcionales a la carga de velocidad, es decir, al cuadrado de la velocidad de flujo. Por lo tanto, reducir la velocidad produce una impresionante reducción en las pérdidas de energía y en la carga dinámica total requerida por la bomba. Por lo tanto, es posible usar una bomba menos costosa y más pequeña. 3. Utiliza el tamaño práctico más grande de tubería para las líneas de succión y descargas del sistema con el fin de mantener la velocidad de flujo en un mínimo. Comprenda que las tuberías más grandes son más caras y requieren válvulas y accesorios que también son más grandes y más caros. Sin embargo, el ahorro de energía acumulado durante la vida operativa del sistema suele superar estos costos más altos.
La figura ilustra este punto de manera conceptual mediante la comparación de los costos considerados para implementar el sistema contra los costos de operación como una función del tamaño de tubería. Otras considerables prácticas en la relación entre los tamaños de tubería y los tamaños empleados para los puestos de succión y descarga de la bomba. Algunos diseñadores recomiendan que los tubos sean de un tamaño mayor que los puertos. La curva es la curva de la izquierda. 4. De manera cuidadosa haga coincidir la bomba con los requisitos de carga y capacidad del sistema para asegurar que la bomba funcione en su punto de máxima eficiencia o cerca de él, y para evitar el uso de una bomba de gran tamaño que opere con menor eficiencia. 5. Use la bomba que sea más eficiente para la aplicación y opere tan cerca como pueda a su punto de máxima eficiencia, BEP, o Best Efficient Point. Utilice motores 5, 6. Utilice motores eléctricos de alta eficiencia u otras máquinas motrices para accionar la bomba. 7. Considere el uso de impulsores de velocidad variable VSD, por sus siglas en inglés, para las bombas con el fin que sea cuando sea posible coincidir con el caudal de la bomba con los requisitos del proceso. 8. Considere 2 o más bombas que funcionen en paralelo para sistemas que requieren caudales muy variables. 9. Proporcione un mantenimiento diligente al sistema de bombas y tuberías para minimizar la disminución en el rendimiento debido al desgaste o a la acumulación de corrosión sobre superficie de las tuberías y las fugas de fluido. Ya por último tendremos otras consideraciones prácticas que son las siguientes. 1. Los componentes internos de las bombas centrífugas sufren desgastes con el tiempo. Se incluyen anillos de roce para inicialmente, para lo que son las holguras existentes entre el impulsor y la armadura en los valores óptimos. A medida que se desgastan los anillos, las holguras se ensanchan y el rendimiento de la bomba disminuye. La sustitución de los anillos en forma regular, según lo recomendado por el fabricante de la bomba, puede devolver a la bomba a su nivel de rendimiento de diseño. Las superficies del impulsor pueden desgastarse debido a la abrasión del fluido. Esto podría conducir a la necesidad de reemplazar el impulsor, inclusive, para que lo tengan en cuenta también. 2. La operación de una bomba en puntos distantes al punto de máxima eficiencia provoca mayores cargas en los cojinetes, sellos, anillos, roces, con lo que se reduce la vida útil de la bomba. 3. Un soporte rígido para la bomba y un sistema de impulsor es fundamental para lograr un funcionamiento satisfactorio y una larga vida. 4. La alineación cuidadosa del motor de accionamiento con la bomba resulta esencial para evitar la desviación excesiva del eje de la bomba que pueda causar una falla prematura. Siga las recomendaciones del fabricante de la bomba y verifique periódicamente la alineación. 5. Asegúrese de que la línea de succión a la entrada de la bomba, el flujo sea suave, sin vórtices y remolinos. Algunos diseñadores recomiendan un mínimo de 10 diámetros de tubería recta, o sea, una distancia 10 por D, de cualquier válvula, accesorio a la entrada o la bomba. Sin embargo, si se requiere un reductor, este debe instalarse junto con la bomba. Es decir, que no haya un accesorio, el accesorio más cercano esté a 10 diámetros de la tubería, perdón, de la succión. Pero si necesitas reducirlo justo en la entrada de la bomba, tienes que montar el reductor ahí y punto. Se acabó la discusión. 6. De soporte a tubería de válvula de manera independiente, que la válvula no permita que alguna carga significativa de la tubería se transfiera a la armadura de la bomba de la carga alta. Tienden a ocasionar cargas adicionales sobre los cojinetes o desviar el eje. 7. Use aceite, grasa u otros lubricantes limpios para los cojinetes de la bomba. 8. No permita que la bomba opere en seco o con aire arrastrando en el fluido que se bombea. Esto requiere un diseño cuidadoso en la alimentación hacia la línea de succión y del tanque, sumidero o depósito de donde se extrae. Esto quiere decir evitar la cavitación, porque ahí se podría cavitar por accionamiento presencial de aire. Bueno, este ha sido
digamos, la presentación que ha abarcado las formas alternativas que existen para regular el caudal y digamos unas recomendaciones generales que existen para el ciclo de vida y para la operación y para la selección de la bomba. Espero haya sido de tu utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.